6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 12 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dora Mauri Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Jova Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Aquí estamos de nuevo, directo, en vivo, como de costumbre, después que regresamos ayer de 2 días intensos de trabajo que tuvimos en el NAT Show de Las Vegas. Es una actividad distinta a la feria tecnológica que la mayoría de la gente conoce o tiene referencia, porque es una feria muy importante, las dos, pero hay una que es más grande en términos de las cosas que abarca, más diversa, y esa es muy conocida en el país porque hay muchas personas que participan, o algunas personas que participan, y siempre hablan de esa gran feria, como es el caso, por ejemplo, del ingeniero Idekel Morrison, que todos los años va a esa feria, y otras personalidades que van a esa feria que se desarrolla por lo general a principio de año. También van las empresas distribuidoras de electrodomésticos de la República Dominicana, y esa es otra feria en la que nosotros estábamos. Es una feria dirigida básicamente al broadcasting. Es una feria dirigida a la producción de radio y de televisión. Y en principio esta feria tenía un blanco de público que eran los directores técnicos y los técnicos de los canales de televisión y de las radioestaciones. Después entonces se ha ido ampliando, participan también los empresarios que están en el negocio, y se ha convertido en la principal referencia en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la tecnología de la información. De ahí su importancia, porque hay muchas experiencias que se comparten entre los distintos países. Una cosa es todo lo que se espera de una nueva tecnología, y la otra, lo que en la práctica esa tecnología pues va dando, y las cosas nuevas que se redescubren a partir de ella. Y entonces todo eso hay que verlo en la aplicación tecnológica, pues armonizada con las experiencias que quienes las aplican han estado pues viviendo. Entonces esta es una experiencia fabulosa. Allí estuvimos con don Antonio Espaillat, el presidente de Radio Cadena Comercial, con una persona que es clave en todos los proyectos importantes. Creo que ha estado en casi todos los proyectos importantes que se han lanzado aquí a nivel del broadcasting, y sobre todo de la televisión, que es el senador pues Charlie Mariotti. Tuvo también su hijo Carlos Mariotti, y el director técnico de Telefuturo Canal 23, el ingeniero Jairo Peña. Con todos ellos, pues ahí estuvimos aprendiendo bastante, porque una cosa de lo que hacemos
habitualmente nosotros que estamos aquí frente a un micrófono, pero esta experiencia nos permitió colocarnos detrás de todo lo que hay detrás de esto, cómo operan esas cosas y cómo tratamos de que eso pues complemente el trabajo que uno hace, llegando a cada persona con la calidad necesaria. Y además todos los días estamos desafiados por el desarrollo de nueva tecnología, por cambios en los hábitos de consumo de las personas, y entonces también eso tiene que ir produciendo readaptaciones en los medios de comunicación. No hay ninguna tecnología que desplace absolutamente a nadie. Lo que tenemos que hacer todo, pues, es realmente adaptarnos a estos cambios tecnológicos y siempre usarlos para potencializar las cosas que estamos haciendo. Ese es nuestro objetivo, y ya se van logrando muchas cosas. Ustedes siguen percibiendo los trabajos que se están haciendo aquí en nuestros estudios para esos cambios, pero eso que se está haciendo aquí no es solamente la parte estética, no, todo tiene que estar en armonía, y los reportes que estamos teniendo sobre lo que ha estado ocurriendo con Telefuturo, Canal 23 y El Sol de la Mañana, pues ha sido, la verdad es que bastante sorprendente, muy interesante, porque la gente le ha ido dando una acogida cada vez mayor en distintos puntos del país a lo que es la parte de televisión, ahora que está disponible, digamos, a nivel nacional, donde usted esté, está disponible nuestra cobertura. Entonces, señores, vamos de inmediato con otros temas, porque el día es corto para la cantidad de temas importantes que tenemos el propósito de desarrollar. Entonces, quiero empezar con la 8ª Cumbre de las Américas, en la que está participando el presidente Danilo Medina y en la que han participado los presidentes dominicanos desde que esta cumbre fue inaugurada en Miami en el año de 1994. La Cumbre de las Américas, que surge en el 1994, es la respuesta de Estados Unidos a otra cumbre, que es la Cumbre Iberoamericana, y esa cumbre pues se celebró por primera vez, la primera cumbre iberoamericana, en el año de 1992 en Guadalajara, México. Entonces, ¿por qué Estados Unidos crea la Cumbre de las Américas cuando ya España ha impulsado la Cumbre Iberoamericana? Las razones son históricas, porque España era pues la dueña y señora de toda América. Entonces, en principio, cuando se produce el descubrimiento, que España en esos momentos no era ni siquiera un imperio, sino que eran dos reinos que estaban unidos en la alcoba, pero en la funcionabilidad diaria eran reinos distintos, porque doña Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, y el rey Fernando, que era Fernando V, era entonces el rey de Aragón, y la reina Isabel era la reina de Castilla. Unidos en la cama, pero yo reina en Castilla, usted rey en Aragón. Algunas cosas la coordinaban, pero eran reinos distintos. Así se produce el descubrimiento. Las cosas que van a ocurrir después del descubrimiento son tan impactantes para España, que España entonces se convierte en el imperio más poderoso de su época. Es decir, el descubrimiento convierte a España
en un imperio. Y si bien es cierto que ese imperio, siglo después, porque España tuvo más de 150 años, probablemente, o quién sabe si más, la memoria a veces a uno lo traiciona, pero quién sabe si más, con un dominio absoluto. Después empezó eso a compartirse con otras potencias, con otros países europeos que se interesaron por el Caribe y le arrebataron parte de sus posesiones a España. Y entonces la cosa se diversificó, pero todo el Caribe estaba en manos de potencias o de países europeos. Y eso va a ser así desde el siglo XV prácticamente hasta principios del siglo XX, cuando Estados Unidos emerge como imperio, y en la conclusión de la guerra de independencia de Cuba, que no logra Cuba su independencia, sino que se produce una negociación, porque Estados Unidos auxilia a Cuba para salir de España, pero al final entonces Estados Unidos establece un acuerdo con Cuba, es decir, usted no va a ser una colonia mía, yo no voy a permanecer como invasión, vamos a crear un sistema democrático en Cuba a partir de 1901, pero ese sistema democrático está bajo mi tutelaje. Todas las cosas que usted haga están bajo mi tutelaje, que eso es lo que plantea la enmienda Platt. Esa enmienda Platt se mantiene vigente hasta que la rompe Fidel Castro. Entonces, España tiene que reconocer la emergencia del nuevo imperio en América y se queda un poco rezagada, aunque mantiene una influencia muy importante por el idioma, por nuestra base cultural y por una serie de cuestiones. Entonces, eso es lo que, como ya las reglas son distintas, entonces a finales del siglo XX, España, que a principios de ese siglo ha tenido que salir de América, pues rezagada y expulsada por la emergencia del nuevo imperio, dice, pero nosotros de todas maneras tenemos una influencia determinante en Iberoamérica, que nadie nos puede quitar, porque eso está asociado a siglos de tradiciones, de cultura, etcétera. Entonces España crea un mecanismo que le permita pues estar presente en la agenda gubernamental de los países iberoamericanos, y ahí viene la cumbre de Iberoamérica, a lo que Estados Unidos responde con la cumbre de las Américas. Esa es la parte que tiene que ver un poco rápido con el tema histórico. Ahora, Donald Trump, pues por la situación que tiene con Siria, por lo menos ese ha sido el pretexto, no va a participar en la 8ª cumbre de las Américas. ¿Qué puede significar esto? Decir, bueno, Estados Unidos, que ha creado esta cumbre y que este es su mecanismo para imponerse en la agenda de los países de la región y hacerlo de la manera más diplomática posible, se está desentendiendo de esa iniciativa, que es una iniciativa de Estados Unidos. Eso puede ser así o puede ser distinto, porque aunque el objetivo que se ha hablado aquí, que es la gobernabilidad democrática y la corrupción como el principal eje de esta cumbre, el principal eje de esa cumbre se llama Venezuela y Nicolás Maduro. Y probablemente con la participación del presidente Mike Pence, pues Estados Unidos tenga hasta mejores posibilidades que con la participación de Donald Trump de tener una comunicación más efectiva con cada uno de los gobernantes que están presentes allí y establecer su línea de endurecimiento de la situación frente a Nicolás Maduro.
Entonces el tema de la corrupción y la gobernabilidad está presente, pero está presente en términos muy críticos, porque la percepción que ha habido en el mundo con el caso Lula no es precisamente la de la persecución de un acto de corrupción. Eso está alcanzando otros niveles, pero como tengo algo que ver con eso, dejo lo de la cumbre de las Américas, esperando que, a diferencia de la séptima y a diferencia de la sexta, se pueda arribar a un documento consensuado, que en las anteriores no hubo documento consensuado. En ambos casos, eso es un fracaso de la política del promotor de esas cumbres, porque indica que de todas maneras hay otras agendas que interfieren y no se llega a un documento consensuado. Eso es lo que tiene que ver, señores, con la 8ª cumbre de las Américas, donde deseamos buena estadía y éxito a nuestro presidente Danilo Medina. Esta cumbre se está desarrollando en Perú con un nuevo presidente, porque el presidente que la iba a presidir fue obligado a renunciar, que era PPK, Pedro Pablo Kuczynski. A Mauri. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Entonces, ayer hubo dos acontecimientos muy importantes en la República Dominicana. Uno fue el apresamiento de Argenis Contreras, que aunque no se produjo aquí sino en Nueva York, indiscutiblemente que esta en noticia tiene un impacto importante para nosotros, una información que la ofreció ayer en primicia Melton Pineda. Este señor fue apresado en Estados Unidos, donde parece que estaba en Estados Unidos, y ahora está pendiente de ser presentado ante un juez de inmigración para decidir el tema de la deportación, que será casi segura, porque es una persona que está siendo contra la que hay una orden de apresamiento, y su visa es una visa turística, es decir, que no es una visa para permanecer en territorio de Estados Unidos. Es decir, él es deportable sin ser solicitado en deportación, ya por el solo hecho de haber violado la ley migratoria de los Estados Unidos. Su regreso a la República Dominicana, su traída, su captura, su apresamiento, yo creo que es muy importante para terminar de definir el expediente de la muerte del abogado Junior Ramírez, secuestrado y asesinado el abogado Junior Ramírez, porque Argenis es la figura clave en este asunto. Es la figura clave en este asunto, y su presencia puede redefinir ese expediente en relación con otras personas que están en él. Hasta ahora la persona más importante que está bajo medida de coerción en este caso es el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, que repito lo que dije desde el primer día. Quien conoce a Manuel Rivas no le pasa jamás por la mente la posibilidad de que él haya pensado o sugerido una salida como la que se terminó buscando para el conflicto que ellos tenían con Junior Ramírez. No creo que Manuel Rivas sea capaz de mandar a matar absolutamente a nadie, independientemente de que es evidente que sí sugirió que se llegara a un acuerdo con Junior Ramírez, que había amenazado a la ONSA con llevarla ante un expediente judicial, por un sometimiento judicial por actos de corrupción, y entonces ahí se recomendó lo de el entendimiento con él para que desistiera
de ese expediente. El nivel de responsabilidad que haya que reclamarle a Manuel Rivas por eso, que se lo reclamen. O el nivel de responsabilidad que haya que reclamarle por la parte administrativa en la ONSA, que no es exactamente el expediente por el que está acusado, que también se le reclame. Pero no creo que Manuel Rivas pues sea capaz de ordenar lo que ocurrió con Junior Ramírez. Y solamente Argeni está en condiciones de poder establecer eso, como no creo que un empresario que va a conversar con una persona para buscar una salida económica a un problema va a terminar involucrándose en una cosa como esa que realmente a él le afecta bastante. Entonces, ahí hay unos señores que llevaron, por las razones que fuere, más allá ese caso de lo racional, que se excedieron por mucho y que tienen que pagar las consecuencias. Entonces, lo esperamos que ojalá este trámite sea un trámite corto y entonces este caso de la ONSA se redefina como debe ser. El otro tema importantísimo del país fue el de la aprobación ayer de la ley de partido a unanimidad de los senadores presentes, 24 senadores presentes en el hemiciclo cuando se conoció de este proyecto y con el retiro de varios senadores que siguen los lineamientos del expresidente Leonel Fernández y con la retirada del senador José Ignacio Paliza del PRM. De todas maneras, en una votación contundente, el Senado de la República y a unanimidad de los presentes aprobó la ley de partidos con la modalidad de primarias abiertas y simultáneas, contra las que han hecho campaña tanto el presidente del PLD, Leonel Fernández, como líderes opositores tan importantes como Luis Abinader. Y prácticamente todos los opositores han estado a una con la posición del doctor Leonel Fernández de que supuestamente estas primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales. Ustedes saben que yo no he desarrollado una posición con relación a este tema. Es decir, yo no he estado en campaña ni por primarias abiertas ni por primarias cerradas. Realmente me he mantenido un poco distante de ese debate, porque yo sé que el problema que se está discutiendo se refleja en primarias abiertas o cerradas, pero ese mensaje de la aprobación de 24 senadores de este proyecto ayer, tiene contenidos que son incluso más importantes que lo de la propia aprobación que realizaron. Es decir, lo que eso está transmitiendo es más importante que la propia ley, porque la ley no tiene un futuro claro en términos inmediatos. Esos senadores están conscientes de que esa ley puede colapsar, tiene grandes posibilidades de colapsar en la Cámara de Diputados. Entonces no fue la ley lo que aprobaron en primera lectura. No es la ley. No es la ley. Es la ley, pero son otras cosas las que allí están, las que están planteadas con esta aprobación. Cuando digo que no he desarrollado posición, no es un acto de irresponsabilidad, sino que no lo he asumido como un tema propio, porque sí pienso que eso no es inconstitucional, ni puede ser inconstitucional, que el artículo 277 de la Constitución limita al
Tribunal Constitucional, pero no puede anular las facultades del Congreso. No puede anular las facultades del Congreso. Es decir, entonces no creo que sea inconstitucional. No creo tampoco que con las primarias abiertas se dé la posibilidad a la que se refería Luis Abinader, que tiene el temor de que sea perjudicado, porque dice Luis Abinader que con primarias abiertas el gobierno tiene la posibilidad de ir al PRM a apoyar el candidato que tenga menos posibilidad. Bueno, eso es si no son simultáneas. Eso es si no son simultáneas, porque la gente no puede ir como fue a la convención del PRM a votar por 21, ni puede ir como fue a la que hizo el PLD también a votar múltiple por personas múltiples. No, la gente puede ir a votar por su partido y puede ir a votar por el candidato que prefiera. Y entonces ningún candidato se va a arriesgar imagínese usted el PLD en un proceso reñido. En estos momentos, ¿cuál sería el escenario en el PLD? Porque hay una prohibición constitucional, unas primarias reñidas entre Leonel Fernández y la candidatura que decida apoyar Danilo Medina, por ejemplo. Eso sería un proceso sumamente reñido. ¿Ustedes creen que ahí hay oportunidad para que Danilo pueda tener voto y lo mande a desviar? No, se va a concentrar en el objetivo político de la candidatura que prefiera dentro del PLD. Pero ¿ustedes creen que ahí Leonel va a desviar un solo de los votos que le toque? No, se va a concentrar en tratar de ganar su convención interna. Es decir, si son simultáneas, no hay la posibilidad de que haya influencia de otro partido. Ahora, si no son simultáneas, ya eso es otra cosa. Pero, repito, no la va a aprobar la Cámara de Diputados, aunque también en la Cámara de Diputados podría darse otro mensaje. Porque ¿qué pasa con ese proyecto que aprobó el Senado? Probablemente se caiga en la Cámara de Diputados, pero también con un mensaje contundente. Porque lo que aprobó ayer el Senado cuenta con la mayoría de los diputados. Esa mayoría puede no alcanzar para los votos que requiere una ley orgánica. Eso es otra cosa. Pero si también ahí se da un mensaje de mayoría interna en el Partido de la Liberación Dominicana, ese mensaje entonces está dirigido a dejar claramente establecido otra cosa que puede ocurrir ahí en esto. Entonces, ahora toca ver esto con mucho cuidado. Tengan cuidado por ponerse a desatar ataques internos, porque los PLDistas de un lado y de otro lado tienen que saber que todo lo que se diga en estos momentos tendrá que recogerse en alguna oportunidad. Y si trasciende pues la gravedad de lo que se pueda recoger, entonces el efecto será dañino. Si ocurre que definitivamente pudiera ser Leonel Fernández el candidato del PLD y ahora pues sus voceros incrementan los agravios y los ataques contra Danilo Medina y su sector, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, que eso impide las posibilidades de una fórmula unitaria en el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo mismo que decir, se va, o váyase en paz, mi compadre, váyase en paz. Porque lo único que garantiza el mantenimiento del PLD en el poder es la unidad. El problema no es ser candidato, y sobre todo quien ha sido candidato con éxito ya en varias oportunidades. No es ser candidato, sino el problema es ser candidato con las posibilidades reales de ganar. Y esas posibilidades desaparecen
si no hay una compactación interna, y con agravios no hay compactación interna. El mensaje, por ejemplo, que podríamos ver de gente, por ejemplo, del PLD, actuando y votando en una Cámara de Diputados con opositores, sería un mensaje que le hace a ellos más daño que bien. Es decir, pueden lograr imponer un criterio distinto al criterio que se impuso en el Senado. Pero con eso también están menguando otras posibilidades. Entonces el momento es para actuar con mucho cuidado, con cierta frialdad, porque ahí lo que se está debatiendo no es si las primarias son abiertas o son cerradas. Ahí se está debatiendo la situación interna del PLD y cuál será la fuerza dominante hacia lo interno del PLD. Eso es lo que se está debatiendo ahí. Lo otro es la apariencia del debate, pero eso no es de que cerrado que abierto, no. Es que, ¿cómo vamos a resolver este tema de la candidatura? Porque esto no es obligado. Esto no es que ya tú te definiste, que no, esto no es obligado. Vamos a ver cómo, tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo es que vamos a definir esto. Eso es lo que está ahí en el fondo. Eso es lo que está ahí. Entonces, finalmente, sobre la situación con Lula, señores, los pronunciamientos de solidaridad que se están dando alrededor de Lula son importantísimos. España, por ejemplo, que no hay manera de que Felipe González y no hay manera de que Pablo Iglesias coincidan en ningún tema. No hay posibilidad de eso. Sin embargo, frente a la situación por la que está atravesando Lula da Silva, han tenido pronunciamientos y acciones de solidaridad. Iglesia y parte de Podemos han hecho una reunión formal con Dilma Rousseff, expresando la solidaridad a Lula da Silva. Y lo propio ha hecho con un mensaje el expresidente del gobierno español, Felipe González. Lo que se está dando con Lula realmente pica y se extiende, porque una cosa es el que Lula haya acogido ir a prisión, que es un acto de responsabilidad, porque los líderes tienen también que proteger a su gente. ¿Y cómo yo voy a arriesgar a cientos de personas a un río de sangre? Supongámonos que Lula dice, yo no voy a ejecutar esta orden de prisión. ¿Cuántos muertos habría producido una decisión como esa? Y una vida no se recupera. Entonces, cuando un líder actúa así, dice, un momento, yo tengo que acogerme a la institucionalidad democrática, porque independientemente de todo, esto es la salida que puede ser menos traumática para mi país. Eso es una cosa. Otra cosa es el impacto de rechazar la candidatura que está por mucho en primer lugar. Es decir, que tiene un serio problema de gobernabilidad democrática Brasil, con la posibilidad de que sea rechazada la candidatura de Lula, porque el PT lo ha ratificado como su candidato. Lo ha ratificado como su candidato. Y ojalá que hubiera alguna medición disponible, que si le llevaba 20 al que estaba más cerca, ahora le tiene que llevar 30 o más. O más por todo lo que se ha dado alrededor de Lula y por la forma también muy inteligente con la que él ha sabido capitalizar este momento. Cambio y fuera, Mauricio.